Yo amo mi iglesia, diga conmigo, yo amo mi iglesia. El pastor venía compartiéndonos y hace 8 días exacto nos dijo que nosotros teníamos que hacer relaciones. ¿Sí se acuerdan de las relaciones? Habló de la soledad, que era bueno estar solo, pero no siempre, y que no buscáramos estar solo. Y yo me quedé pensando y yo decía, pues definitivamente el Señor es un Dios de relaciones, diga relaciones. El Señor está interesado en que nosotros tengamos buenas relaciones. Y yo sí creo que las mejores relaciones son las relaciones que se dan en la iglesia. ¿Cuántos creen eso? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque en la iglesia tenemos un ánimo general y es buscar a Dios. Todos estamos en ese proceso de crecimiento, de dejar todo lo feo atrás y de seguir adelante. Hay 3 cosas que hacen que yo ame mi iglesia profundamente. Entonces vamos a compartir esas 3 cosas. La número 1 es que en la iglesia somos familia, digamos, somos familia. Mire, yo por ejemplo tengo mis papás, están en el Socorro, yo tengo un hermanito y mi hermanita que está por ahí, y mi hermanita y yo somos las únicas aquí en Fusa. Mis papás están en el Socorro, tengo tíos regados como por todos los departamentos, y aquí en Fusa solamente yo en mi familia cercana está pues mi esposo y mis hijos y mi hermana. Y entonces yo a veces pienso, ay, me quedé solita. Pues no, yo tengo toda esta familia linda que son ustedes, ¿cierto que sí? Me adoptan como familia. Miren lo que dice la Biblia. Vamos a la Biblia, a la palabra. En 1 Corintios 1:10 dice: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Y yo encuentro que esta palabra nos hace más cercanos como familia de la iglesia que como familia de familia. ¿Por qué? Porque nosotros acá tenemos un propósito. Cuando así seamos diferentes, cuando usted llega a la iglesia y empieza la adoración, ¿usted qué está buscando? Ahí vamos encontrando que tenemos todos un solo propósito, y el propósito de congregarnos, de venir a la iglesia, es definitivamente levantar el nombre del Señor, reconocer al Señor en nuestra vida, decir hay algo más grande que nosotros y es Dios, es el Señor de señores, y eso es lo que nos reúne. Por eso yo amo mi iglesia, porque en la iglesia encontramos un mismo propósito, y así dice que en un mismo pensar y en un mismo propósito tenemos que vivir en armonía. No hay lugar mejor que estar en armonía que acá. Eso es lo primero, la verdad. Somos esta iglesia es una familia. Como familia tenemos que protegernos, tenemos que rodearnos, tenemos que guardarnos. Cuando la gente viene y va a querer hablar mal de mi familia, yo sí me pongo, es como así. ¿Por qué? ¿Qué le hizo? Yo me pongo así como un poquito a la defensiva. ¿Ustedes también o no? Sí, no, a uno le encanta que le hablen mal de la mamá. No, a mí con mis hijos no se metan, mi esposo menos, nadie me habla feo de nadie, ¿es cierto que no? No, igual es con nuestra familia de la iglesia, porque todos somos familia, estamos todos con un mismo propósito, vivimos en armonía, venimos a adorar al Señor. Pues entonces nosotros cuidamos nuestra familia. No permita que nadie hable mal de su iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor va a venir por la iglesia. Por eso tenemos que estar reconciliados con la iglesia. Hay gente que dice, no, los pastores muy lindos, la pastora linda pero la iglesia, dicen así. No, la iglesia es lo que estamos levantando. Entonces es importante que nosotros cuidemos nuestra iglesia. Entonces 1, somos familia. 2, ¿por qué yo amo mi iglesia? Porque Dios ama la iglesia. El Señor ama la iglesia. Mire cómo dice en Efesios 5:25. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. El Señor ama la iglesia, y no de cualquier manera, sino de esta manera: se entregó por ella para hacerla santa,
Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. El Señor Jesús entregó todo en su vida por la iglesia para que se mantuviera santa. Por eso yo digo que el Señor ama la iglesia. Y la gente dice, bueno, ¿qué es la iglesia? Entonces, ¿es la gente o es el lugar? Definitivamente la iglesia somos las personas, pero la iglesia no somos las personas individuales. La iglesia somos las personas reunidas. Eso es la iglesia. Y a veces nosotros decimos, es que yo soy la iglesia y yo voy solo por el mundo. Eso no es ser iglesia, eso es ser un individuo que cree. Y eso es distinto a ser iglesia. El Señor viene por la iglesia. ¿Cómo va a venir por la iglesia si tú estás tú solo? Es como que el Señor viene por el dedo chiquito solo. Somos un cuerpo. ¿Se imaginan los dedos chiquitos solos? Yo le dije, Sofi, ¿te imaginas los dedos chiquitos solos? ¿Qué harían los dedos chiquitos solos? Nada, nada. Tenemos que hacer parte del cuerpo. Entonces, para mí la definición de iglesia sería las personas que amamos al Señor, que nos reunimos en un templo. ¿Y cuál es el templo? Este es el templo. Este es una bodega. Usted puede decir, bodega es bodega, punto. ¿Cuál templo? No, esta es una bodega, sí, pero nosotros al tomar estas bodegas, adecuarlas, pintarlas, arreglarlas, las consagramos para que sea un lugar de adoración al Señor. Es un lugar santo, eso. Entonces, como nosotros estamos en un templo y nos reunimos con un propósito, ahí entonces es una iglesia. Y es por lo que el Señor va a venir por su iglesia. El Señor no va a venir por un individuo. Imagínense si la salvación fuera sola por uno, ¿qué haríamos los demás? Estamos perdiendo el tiempo. No, el Señor viene por la iglesia. Entonces, amamos la iglesia porque Dios ama la iglesia. No sé, hay personas que en este tiempo de pandemia decidieron, está fácil congregarnos de manera virtual y nos tocó un año casi congregarnos de manera virtual. Díganme, ¿cuántos se conectaban de manera virtual? Casi todos. ¿Es lo mismo de manera virtual que aquí? No, es diferente, es súper diferente. Aún si tú estás allá en la casa, te esperamos para que hagas parte de este lugar. Acá se vive una atmósfera diferente, aquí nos podemos saludar, aquí nos podemos mirar las pintas, aquí disfrutamos de la iglesia. Eso es la iglesia. Mire lo que dice en Hechos 2:46, dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Ahí habla del templo. Entonces ellos no solamente se conectaban o estaban en el espíritu orando, ellos iban al templo. Y después dice que también se congregaban de casa en casa. Y eso es lo que nosotros hacemos con nuestros grupos de vida, de casa en casa. ¿Qué hacían en las casas? También eso de manera virtual. Los refrigerios son terribles. Es mejor presencial. Compartían la comida con alegría y con generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y este pedacito me encanta. Dice, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. El Señor es el que añade los que van a ser salvos. El Señor fue el que te escogió a ti. De pronto tú dices, ay, voy a aceptar la invitación, pero no es así nomás. El Señor te escogió primero. No es casualidad que estés aquí. El Señor te escogió primero. Y dice en la Biblia que Él añadía a los que iban siendo salvos. ¿A dónde añadía? Al grupo de personas que se reunían en él templo. Entonces esa es la iglesia. En Hechos 9:31 dice, mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivían en el temor del Señor.
iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. ¿Podemos ser fortalecidos en nuestra oración personal? Claro que sí. ¿Cuántos oran de manera individual? Los que no tienen que orar, eso hace parte de la vida cristiana. Oramos y podemos crecer, y yo puedo descubrir cosas de la palabra increíbles y puedo sentir la presencia del Señor, pero en la palabra dice que la iglesia era la que disfrutaba la paz, que la iglesia era la que se iba consolidando y que el Espíritu Santo iba fortaleciendo la iglesia. Podemos ser fortalecidos en nuestra casa, pero tenemos que dejar nuestra confianza en el Señor y permitir que en la iglesia seamos transformados. Lo que venimos a recibir en la iglesia, eso tiene que cambiar nuestra vida, eso tiene que renovar nuestra manera de pensar. Dios ama a la iglesia y el Señor Jesús tenía celo por la iglesia. Mateo 21:12. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en una cueva de ladrones. Se les acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. ¿Qué pasó ahí? Jesús llegó al templo, y recuerden que cuando el Señor, antes de su muerte, la gente para que fueran recibidos, para que hubiera perdón de pecados, tenían que hacer un sacrificio. Entonces ellos tenían que, según el pecado, comprar un animal y llevarlo al templo y ofrecerlo como sacrificio. Así funcionaba. Y cuando el Señor Jesús llegó y vio que el lugar donde se ofrecía el sacrificio estaba cambiando como de función, sino que todos se volvieron vendedores. Yo me imagino esa gente allá diciendo: a mí la paloma, le tengo la paloma más barata, a mí la paloma, le tengo el cabrito, lleve 2 por 20. Yo me imagino que era así, porque eran como mercaderes. El Señor Jesús no dijo: oigan, muchachos, paren esta venta acá, háganme el favor, y se retiran. No, el Señor se indignó, se enojó. Yo creo que cuando uno está enojado, uno hace eso. O sea, yo nunca he hecho eso. O sea, yo he estado muy brava, pero yo nunca le he volteado la mesa a nadie. Y él cogió y les volteó la mesa y dije: ustedes están volviendo esto una cueva de ladrones. Escrito está: mi casa es una casa de oración. Él se enojó. Él no le gustó ver que en el templo estuvieran cambiando, en vez de adoración, estamos haciendo un mercado persa acá y una subasta pues de animales. Y eso a mí me hace pensar que el Señor tiene celo por el lugar también. Que se le acercaron en el templo ciegos y cojos, y él, ¿qué hizo? El Señor, ¿qué hizo? Los sanó. El Señor va a traer sanidad cuando nosotros venimos y nosotros tenemos fe. El Señor va haciendo la obra en nuestra vida. El Señor va cambiando nuestra manera de pensar. El Señor va renovando hasta nuestros hábitos. El más mal geniado, mire, el Señor sí lo puede transformar. El que ya no se aguanta nada, el que está desanimado, el que está destruido, el Señor puede levantarte. El Señor puede traer libertad, porque el Señor está en este lugar. Amén. Vamos a leer Efesios 5:21, ya leímos un pedacito, pero quiero que usted esté atento a todo este capítulo. Dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus esposos como al Señor. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Digan las esposas: amén. Eso. Ahí va para los esposos. Esposos,
Amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Somos miembros de un solo cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo y me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. A mí me encanta este versículo. Hay casados que están en crisis que no entienden este versículo. Los que ya se quieren separar y que quieren tirar la toalla dicen ese versículo, pasémoslo rapidito y sigamos al siguiente. Pero no encuentro que haya una explicación más perfecta para el amor que Dios tuvo hacia la iglesia. Dice que las esposas deben amar a sus esposos como aman al Señor, y los esposos a sus esposas como el Señor ama la iglesia, que se entregó para presentarse a sí mismo la iglesia pura, santa, intachable, sin mancha. El Señor hizo ese sacrificio para Él venir a recoger la iglesia perfecta. Diga, somos la iglesia. Por eso cuando nosotros entendemos lo que el Señor hace por la iglesia, empezamos a cambiar nuestra vida, empezamos a tomar buenas decisiones porque apreciamos la sangre que el Señor Jesús derramó y sacrificó por nuestra salvación, para que nosotros caminemos en integridad, para que nosotros caminemos, para que el mismo Señor pueda tomar la iglesia y presentársela a Él mismo. ¿Qué es tomar la iglesia y presentársela a Él mismo? Es cuando usted cocina algo bien rico y le echa salsas, digamos, un waffle caliente y le echa tajadas de banano y coge chocolate y le hace así una ruedita de chocolate y crema chantilly y le hace 4 pepitas de chantilly, coge una bola de helado de frutos rojos, le pone la bola en la mitad, coge arequipe y le pone 4 punticos de arequipe en la crema chantilly y coge una cereza y le pone la cereza a eso. Y usted coge ese plato y dice, está perfecto. ¿Qué voy a hacer? Voy a cogerlo para mí. Así es que el Señor coge, limpia su iglesia y se la presenta a Él mismo. Cuando yo me casé era muy joven, tenía 19 años cuando yo me casé y mi esposo tenía 20. Llevamos 26 años de casado, hago cuentas. Y nos fuimos y nos casamos en una iglesia católica y mi suegra vivía en la 170 en el norte y nosotros teníamos que cruzar y allá era la pequeña reunión que íbamos a hacer después del matrimonio. Nos casamos un 22 de diciembre, mis padrinos nos iban a llevar entonces a la casa. Dijo, tenemos que hacer un poquito de roña mientras llega toda la gente. Entonces, ¿tienen hambre? Y yo dije, uy, sí, yo tengo hambre. Y entonces íbamos de camino y dijeron ellos, ¿quieren perro caliente? Y yo iba con mi vestido de novia, blanco, lindo, iba bien peinada, ya me dolía la cabeza porque me jalaron esa moña hasta más no poder. Y yo dije, yo sí quiero perro caliente. Y David dijo, sí, comamos perro caliente. Y paramos ahí en la 116. Y entonces yo tenía mi vestido blanco, nos bajamos, la gente toda nos miraba y yo caminaba con mi vestido blanco de novia, nos sentamos y entonces yo me fui a comer el perro caliente, ¿cierto? Entonces uno coge el perro caliente y yo era así. Yo decía, donde me manche un poquito de salsa, y el perro caliente traía papitas, mostaza, mayonesa, salsa de tomate, un huevo de codorniz,
tenía pollo desmenuzado, era el perro caliente, que uno tiene que abrir así la boca. Y entonces yo cogía al perro y yo era así, yo decía, Dios mío, donde se me ensucie este vestido, qué vergüenza llegar allá a la reunión y los recién casados y yo toda chorreada de perro. Y les tengo una buena noticia, no me chorreé de perro. Y así como yo creo que yo me cuidaba mi vestidito blanco que podía ser lavado, tenemos que cuidar la santidad. Somos la iglesia y el Señor va a venir por una iglesia pura y sin mancha. El Señor no va a venir por el que está en pecado, el Señor ya vino por el que está en pecado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Recibir esa gracia del Señor y cambiar nuestra manera de pensar y cuidar que nosotros caminemos en integridad, que honremos al Señor con lo que hacemos, que cada cosa que nosotros hagamos sea pura, sin mancha, intachable, íntegra, honorable, honesto, que no ensuciemos a la novia, porque el Señor viene a presentarse a Él mismo la novia. Diga, yo soy la iglesia. Y en la iglesia podemos ser transformados, podemos ser cambiados. En la iglesia podemos cambiar toda nuestra vieja naturaleza. El Señor puede renovar nuestros vestidos, el Señor puede limpiar nuestras manchas, el Señor va a quitar todo nuestro pasado y nos promete y nos dice que tiene misericordia nueva cada día. Tercer punto, ¿ya dije? No. ¿Por qué amo la iglesia? Porque en la iglesia yo puedo crecer personalmente. Ya me quedé sin tiempo, entonces solamente quiero decirles que en la iglesia cada enseñanza que recibimos es un reto de trabajo, es un reto de yo esforzarme a ser una mejor persona. Nadie va a estar llamando, oiga, es que a mí no me llama el pastor, no los vamos a llamar. Es que a mí nadie me invita, es que a mí nadie, no, es un trabajo personal, diga, yo lo tengo que hacer. Es mi responsabilidad crecer como persona. Yo sé que estoy haciendo mal, yo puedo salir de las cosas que estoy haciendo mal. Yo sé qué cosas debo cambiar, yo tengo que hacer un esfuerzo y cambiar lo que tengo que cambiar. Muchas veces yo he escuchado gente que dice, es que yo voy a la iglesia y el pastor habla como si supiera todo lo mío. Oiga, usted le contó toda mi historia al pastor. ¿Usted por qué fue a decirle? ¿Se imagina el pastor escuchando la historia de todos ustedes? No tendría tiempo de preparar una enseñanza. Es porque en la iglesia recibimos un mensaje personal. ¿Cómo Dios hace? No tengo ni idea. ¿Cómo Dios se mueve? No sé. Pero cada vez que nosotros venimos a la iglesia, el mensaje es para mí. Lo que tengo que cambiar es mi comportamiento. Muchos están diciendo, ay, lástima que no vino Perejito Pérez. No. Es mi enseñanza, es mi palabra, es mi responsabilidad. Yo soy la novia, yo hago parte de la iglesia, yo tengo que ser responsable con la sangre de Jesús que se derramó por mi salvación. Yo voy a ver si cambio, es mi decisión, amén. Y por último, quiero leerles el Salmo 92. Dice, como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Plántate en una iglesia. Si tú estás aquí de visita, bienvenido. Si tú tienes otra iglesia, pronto está en otra ciudad, no hay problema, bienvenido todas las veces que quieras. Pero si tú no tienes iglesia, plántate en una iglesia. Plantados en la casa del Señor. Si tú estás conectado y de pronto estás en otra ciudad, en otro país, busca por ahí cerquita donde tú estés una iglesia y plántate en esa iglesia. Sigue diciendo, vamos a florecer como las palmeras. Y dice, florecerán en los atrios de nuestro Dios, aún en su vejez darán fruto. Diga, voy a dar fruto. Necesitamos dar fruto. No podemos estar estancados, no podemos vivir sin ser productivos en lo que cada uno hace. Ser productivos no es solamente, ay, yo tengo mucho dinero. Ser productivos es ser un buen papá, ser una buena mamá. Ser productivos es ser un buen hijo. Ser productivos es tener armonía en la casa. Eso es dar fruto. Que si yo era un ogro, que yo era un patico, ¿no? Pantera, tigre y cocodrilo juntos. Entonces ahora ya no soy así, ahora soy un
poco cocodrilo nomás. Estoy en el proceso de transformación. Tenemos que estar plantados. En nuestra iglesia tenemos un paso más. Si tú no te has acercado nunca a la iglesia, te invito. Aquí estamos esperándote con los brazos abiertos. Si tú, como estás aquí, ya te congregas, la invitación es que vayas al siguiente paso. De pronto, espere, déjeme que ya empecé a congregarme, llevo apenas 2 semanas, con calma, perfecto, tómese su tiempo. Pero si usted ya viene congregándose y dice, bueno, no sé, ahora qué tengo que hacer, vaya al encuentro, diga encuentro. El encuentro es el 26, el 27 y el 28 de noviembre, no se lo pierda, inscríbase. Si usted dice, yo ya fui al encuentro, entonces usted asista a un grupo de vida. Ya asista a un grupo de vida, entonces haga los primeros pasos. Ya hago los primeros pasos, involúcrese en un equipo de servicio. Ya también estoy todo sobrado, ya estoy en un grupo de servicio. Entonces inscríbase en la academia, empezamos en diciembre. Y después de terminar su academia, usted va a poder abrir su casa. Y de pronto usted dice, yo ya abrí mi casa, ¿ahora qué sigue? Gane a toda su familia para Cristo, gane a todos sus vecinos, vaya de puerta en puerta, vaya a las panaderías de toda la ciudad y conquístese a cada panadero para los pies del Señor. Eso es lo que necesitamos, amén. Oh Señor, ven y obra un milagro hoy. Tu mano moviéndose está. Sé que tú llegarás a la tumba de cada Lázaro.